Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y una bendición grande estar con cada uno de ustedes en esta ocasión para compartir los momentos de compañerismo espiritual alrededor de las promesas divinas correspondientes a este día postrero. Para eso quiero tomar el pasaje o el verso de Proverbios capítulo 15, verso 24 y Proverbios capítulo 14, verso 12, donde dice así: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo, o sea, para apartarse del infierno abajo. Y el capítulo 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuestro tema para esta ocasión es el camino de la vida en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El camino de la vida en el día postrero. Dios, por medio de su palabra, nos enseña que Él tiene un camino. El camino de Dios ha estado manifestado de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y las personas que han tomado ese camino, encontramos que aunque mueran esas personas aquí en la tierra en cuanto a sus cuerpos físicos, esas personas continúan viviendo para toda la eternidad en otra dimensión y otro cuerpo. ¿Recuerdan el pasaje en donde Jesucristo estuvo enseñando acerca del mendigo Lázaro y del hombre rico? Encontramos que el mendigo había tomado el camino de Dios y el hombre rico, aunque creía en Dios, no estaba en el camino de Dios correctamente. Y el hombre rico murió y fue llevado al infierno, y allá se encontró en el infierno. Y también murió Lázaro el mendigo y fue llevado por los ángeles de Dios. ¿A dónde? Al seno de Abraham, o sea, al paraíso. Es muy importante saber que hay un infierno y también hay un paraíso. Y toda persona cuando muere, o va al paraíso o va al infierno. Esta es una realidad a la cual todo ser humano tiene que enfrentarse mientras vive aquí en la tierra, para que cuando parta de aquí no vaya a ir al infierno por no haber hecho la provisión para ir al paraíso. Ahora, vean ustedes cómo Cristo nos enseña que el rico fue al infierno y Lázaro el mendigo fue al paraíso, porque la salvación, la vida eterna, el paraíso no se compra con dinero. O sea que no importa la posición social o económica que tenga la persona, eso no significa que cuando muera la persona va al paraíso de Dios. El hombre rico, ¿a dónde fue? Al infierno. El mendigo que no tenía nada, ¿a dónde fue? Al paraíso. Eso nos muestra que el ser humano puede ir al paraíso de Dios, aunque sea una persona pobre aquí en la tierra, aunque no tenga una educación universitaria o una educación de escuela superior, o aunque no tenga ninguna clase de educación. Si toma el camino de la vida eterna, va al paraíso de Dios si muere. Y si no toma el camino de la vida eterna, no importa lo rico que sea la persona, no importa lo bueno que sea la persona, no importa lo mucho que haya estudiado la persona, lamentablemente irá cuando muera, ¿a dónde? A donde fue el hombre rico. Y luego de allí no podrá salir hasta que ocurra la resurrección general
después del reino milenial, para ir delante del juicio final, delante de Dios, delante del trono blanco, para ser juzgado por todo lo que hizo mientras vivió en este planeta Tierra, en este cuerpo terrenal. Esta es una realidad que mejor uno la enfrenta estando aquí, vivo todavía, que hay remedio para resolver nuestro futuro, que despertar a esta realidad después que uno muere y encontrarse en el infierno. O sea que Dios nos ha dado tiempo, Él nos ha dado todos estos años que nos ha dado de vida y todavía nos sigue dando más días de vida, pero nadie sabe cuál es el día en que Dios lo llamará y le dirá: tus días en la tierra terminaron. Y cuando Dios llama a la persona, o sea, le dice que ya su tiempo ha terminado, esto es cuando la persona muere, ya de ahí en adelante, si no buscó el camino de la vida eterna, ya no tiene oportunidad para buscarlo. Si lo buscó y caminó en él, pues se encontrará en el paraíso, muy feliz, muy contento, en un cuerpo teofánico, un cuerpo como nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, en donde estará disfrutando las bendiciones de Dios y estará esperando allí hasta que ocurra la resurrección de los santos del Nuevo Testamento, para resucitar en un cuerpo eterno, para vivir por toda la eternidad en un nuevo cuerpo que será eterno y será un cuerpo glorificado, y así será a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Nunca se pondrá viejo, nunca se enfermará y nunca morirá. Y esa es la clase de cuerpo que nosotros necesitamos, porque este cuerpo es temporal y por eso es corruptible y mortal. Estamos en este cuerpo por un tiempo determinado por Dios, pero en el nuevo cuerpo estaremos por toda la eternidad. Y esto es para aquellos que en el tiempo que les toca vivir buscan y toman y siguen el camino de la vida eterna. Ahora encontramos que de edad en edad y de dispensación en dispensación, Dios ha establecido su camino, el camino de la vida, y ese camino de la vida Él lo ha dado a conocer por medio del profeta mensajero correspondiente a ese tiempo. Y así se ha abierto el camino de la vida, el camino de Dios, para cada dispensación en que los seres humanos han vivido. Y en el programa divino hay 7 dispensaciones para ser manifestadas aquí en la tierra. La primera fue la dispensación de la inocencia en el tiempo del profeta Adán, y él fue el profeta mensajero de la dispensación de la inocencia. Luego de la caída del ser humano, más adelante vino la dispensación de la conciencia, y Set, hijo de Adán y Eva, fue el profeta mensajero de esa nueva dispensación. Luego de Set vino la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano, y Noé, el profeta Noé, fue el profeta mensajero de esa nueva dispensación. Vean cómo las personas que no creyeron al profeta Noé y su mensaje se encontraron fuera del camino de la vida, y vino el diluvio y se los llevó todos. Pero los que se encontraban en el camino de la vida, los cuales creyeron a Noé y su mensaje y estaban trabajando con Noé en la construcción del arca, los cuales fueron la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé y las 3 esposas de los hijos de Noé. Cuando llegó el tiempo para venir el diluvio, ya estaba el arca construida, y Dios ordenó a Noé que entrara al arca y también que colocara en el arca a los animales y a las aves que iban a escapar. Dios le dijo: dentro de 7 días vendrá el diluvio. O sea que ya cuando estaba cerca el tiempo para venir el diluvio, ya Noé tenía el arca construida, ya todo estaba listo, y Dios le dijo que entrara al arca, y Noé entró en el arca con su familia, y los animales y aves también entraron al arca, y Dios cerró la puerta
y luego vino el diluvio y los destruyó a todos. Esos todos eran aquellos que no habían creído al profeta Noé, por lo tanto no estaban en el camino de la vida. Y por consiguiente, vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto aquellos que estaban dentro del arca, los cuales estaban en el camino de la vida, correspondiente a la dispensación del gobierno humano, que era la dispensación en donde el profeta Noé era el mensajero y tenía el mensaje de Dios para aquel tiempo. Esa era la tercera dispensación. Luego de Noé vino la dispensación de la promesa, de la cual el profeta y patriarca y padre de la fe Abraham fue su mensajero. Él fue el profeta de aquella dispensación. Él fue un profeta dispensacional. Y vean cómo los que creyeron el mensaje de Abraham recibieron la bendición de Dios. Los que ayudaron a Abraham recibían la bendición de Dios. Y vean cómo de Abraham vino toda esa descendencia de Abraham según la carne, Isaac, y luego de Isaac, y por Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron los patriarcas, los 12 patriarcas, y de los patriarcas vinieron los hijos de los patriarcas, y formaron la nación hebrea. Y ven ustedes cómo ellos estaban en el camino de la vida para la dispensación cuarta, y luego más adelante se movió Dios a una nueva dispensación, la cual abrió, envió al profeta mensajero para la quinta dispensación, el cual fue el profeta Moisés. Vean cómo el pueblo hebreo tuvo que entrar luego a la dispensación de la ley. El mensaje para la dispensación quinta, de la cual Moisés era su profeta mensajero, fue el mensaje de la ley, dado por Dios por medio del profeta Moisés. Encontramos que los que no siguieron el mensaje de Moisés allá en Egipto, ¿qué les sucedió? Perecieron con los juicios divinos que cayeron sobre Egipto. Y aquellos que siguieron a Moisés y su mensaje, encontramos que salieron en el Éxodo, y luego más adelante pasaron el Mar Rojo, y luego más adelante recibieron las tablas de la ley en el Sinaí, y luego más adelante continuaron viajando con Moisés, hasta que Moisés partió, y Dios colocó a Josué en lugar de Moisés, y entraron con Josué a la tierra prometida. Vean, ellos estaban en el camino de la vida. Dice el Salmo 103, verso 5 al 7, dice, vamos a ver, vamos a comenzar un poquito antes, porque este es un pasaje muy hermoso. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Vean, Dios notificó a Moisés sus caminos. Y ahora, para la dispensación de la ley, el camino de la vida, vean ustedes, estaba en la dispensación de la ley, bajo el mensaje de la ley y bajo el ministerio de Moisés, el profeta de la dispensación de la ley. Ese fue el camino de la vida para la dispensación de la ley, para toda esa dispensación que duró muchos años. Y luego, más adelante, para la sexta dispensación, que es de la dispensación de la gracia, apareció Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el profeta de la dispensación de la gracia y abrió el camino de la vida para la sexta dispensación. Y él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Y el camino de la vida fue abierto en la dispensación de la gracia, y por medio de Jesucristo, Dios llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, muriendo el cuerpo físico de nuestro amado Señor Jesucristo por nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados e hizo mortal su cuerpo físico, y luego bajó al infierno en espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, y allí bajó por causa de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y a la persona le toca entonces, cuando muere, ir al infierno. Pero allí en el infierno le quitó las llaves de la muerte y del infierno al diablo, y luego pasó al paraíso, al seno de Abraham, donde estaban esperándolo los santos del Antiguo Testamento. Y ya Juan estaba allí presente, porque Juan había muerto antes de la muerte de Jesús, o sea, como unos 3 años antes de la muerte de Jesús, Juan había muerto. No sabemos el tiempo exacto. Y cuando Juan fue al paraíso, estuvo allí diciendo que él había visto al Mesías en la tierra, porque siendo el precursor de la primera venida de Cristo, cuando fue al paraíso, también les anunció que ya el Mesías estaba en la tierra, y luego en el paraíso lo estaban esperando. Ahora vean que en la tierra, cuando Juan estuvo predicando y preparándole el camino al Señor, no tantas personas creyeron en él, sino una cantidad solamente de personas. Ni creyó en Juan el Bautista, el sumo sacerdote, que debió haber creído, ni creyeron los del concilio del Sanedrín, excepto 2 o 3, y los sacerdotes de aquel tiempo tampoco creyeron, excepto 2 o 3, y los fariseos y saduceos tampoco creyeron, excepto 2 o 3. Y de Juan el Bautista decían: demonios tiene, porque ni comía ni bebía como los demás seres humanos, solamente comía langostas, y no del mar, que salen muy caras, sino esos altamontes que se comen la vegetación. Pues eso era lo que Juan comía, y también comía miel silvestre, miel de abejas, y tomaba pues agua del río o del lugar donde encontrara aguas. O sea que la dieta de Juan el Bautista era una dieta rara para la gente de aquel tiempo, y tropezaban con la dieta de Juan, decían: este tiene demonios. Jesús dijo: vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonios tiene. O sea, no estaba comiendo en los grandes e importantes lugares, esas comidas que preparaban en aquel tiempo, ni estaba bebiendo vino o sidra, como se acostumbraba en aquellos tiempos, y pensaban que Juan era un loco. Y cuando le dice a aquellos líderes religiosos que no creían en él y su mensaje, les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno preparado para el diablo y sus ángeles? ¿Quién les enseñó a huir de ese fuego del infierno, el cual está también preparado para ustedes? O sea que los trató con mano dura. Ahora, ¿cómo lo trataban a él? De un hombre loco, endemoniado, y era el Elías que estaba prometido para venir en ese tiempo. Ahora, cuando las personas escuchan que Dios ha prometido que vendrá Elías, seguida piensan: como el profeta Elías se fue en un carro de fuego, pues Dios se lo llevó en un carro de fuego, ahora tiene que venir un carro de fuego, y tiene que ser el mismo profeta Elías. Pero no comprenden que cuando Dios envía nuevamente a un profeta que él tuvo en el pasado y promete enviarlo de nuevo, lo que él envía es el ministerio que estuvo en aquel profeta. Ese espíritu ministerial pasa a otro profeta. El ejemplo lo encontramos en Eliseo y en Juan el Bautista. Encontramos que cuando Elías se fue en un carro de fuego, o platillo volador como le llamamos en la actualidad, su manto cayó a tierra y Eliseo lo tomó. Eliseo le había dicho al profeta Elías, cuando él le dijo: pide lo que quieras y te será concedido. Podía pedir riquezas, podía pedir que ser el próximo rey allí en Israel. Cualquier petición le sería concedida. Pero miren,
Eliseo dijo: yo quiero que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. Eso era lo que quería Eliseo. Y Elías dice a Eliseo: cosa difícil tú has pedido, pero la petición era buena. Y era conforme al programa divino, era conforme al pensamiento de Dios, porque Dios le había dicho al profeta Elías, cuando estuvo en el monte Sinaí, allá en una cueva, le dijo: desciende, regresa por el camino por donde has venido, unge a Hazael por rey de Siria, y unge también a Jehú por rey de Israel, y unge a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Y ahora, cuando Eliseo pide una doble porción del Espíritu que está en Elías, está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque está pidiendo el ministerio de Elías que sea pasado a Eliseo para ser el sucesor del profeta Elías. Y Elías le dice: cosa difícil tú has pedido, pero si tú me ves, cuando yo sea quitado de en medio de ti, cuando yo me vaya, te será concedida esa petición. Pero si no me ves, no te será concedida tu petición. Por eso es que Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, que Jehová me ha mandado a tal lugar. Después le decía: quédate acá, porque Dios me ha mandado a este otro lugar. Y Eliseo le decía: yo no te dejaré. Y se iba con Elías. Él sabía que Elías ya se iba a ir en ese día. Los hijos de los profetas venían a donde Eliseo, que era el siervo, Eliseo era el siervo del profeta Elías, y le decían a Eliseo: mira, sabes que tu Señor será quitado de medio de ti hoy. Eliseo les decía: callen, porque ya yo lo sé. O sea, Eliseo no podía prestarle atención a ellos. ¿Por qué? Porque si mientras está hablando con ellos se lo lleva Dios, pierde la bendición que ya Elías le había dicho que iba a recibir si lo veía cuando fuera quitado en medio de él. Así es que Eliseo les decía: sí, ya yo lo sé, pero seguía con Elías. Así es que cuando ascendió Elías, miren una cosa muy importante: no había Elías ungido a Hazael por rey de Siria, ni había ungido a Jehú por rey de Israel, y ya se va ese día, y no había hecho lo que Dios le había dicho. Pero ¿iba a suceder o iba a haber algún problema con Dios? ¿Iba a ser invalidada esa orden que Dios le dio al profeta Elías? No. Llega el momento de Elías irse, viene un carro de fuego o platillo volador, como le llamamos en nuestro tiempo, se lo lleva. Eliseo queda muy triste, llorando y clamando: carros de Israel han tomado al Padre mío, su padre espiritual. No era padre literal, sino espiritual. Padre mío, carros de Israel. Pues se lo habían llevado los carros de fuego o platillos voladores. Y ahora no lo ve más Eliseo. Toma el manto de Elías, va muy triste, va caminando nuevamente hacia el Jordán de donde habían venido. Elías había abierto el Jordán con su manto, y ahora cuando Eliseo regresa al Jordán con el manto de Elías, ya estaba cerrado. Y ahora Eliseo toma el manto de Elías y dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? E hirió las aguas con el manto de Elías y se abrieron. Y los hijos de los profetas están al otro lado, viendo lo que está sucediendo. Y Eliseo, muy triste, pasa el Jordán. Y cuando sale al otro lado, los hijos de los profetas que están viendo todo lo que está sucediendo, dicen: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. El espíritu de Elías había reposado sobre Eliseo, así es que ya estaba en tierra nuevamente y en un cuerpo de carne humana, el espíritu ministerial de Elías nuevamente. Y por eso es que fue Eliseo el que ungió a Hazael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel, en la forma en que fue hecho
Pues le tocó a Eliseo cumplir esa orden que Dios le dio. Y ahora, yo les digo que fue Elías, aunque el velo de carne fue Eliseo, pero el ministerio que estaba allí era el ministerio de Elías en una doble porción. Y luego, más adelante, encontramos que en el tiempo en que apareció Juan el Bautista, o fue a aparecer Juan el Bautista sobre la tierra, el ángel Gabriel aparece al sacerdote Zacarías y le da una buena noticia, pues el sacerdote Zacarías estaba ya anciano, avanzado en edad, y la esposa de él, Elizabeth, también estaba avanzada en edad, y no tenían hijos, porque ella era estéril. Y miren ustedes que aún para las estériles hay una esperanza. Ellos oraban a Dios, clamaban a Dios, así como le sucedió a Sara, la esposa de Abraham, le sucedió también a Raquel, la esposa de Jacob, le sucedió también a otras mujeres, las cuales luego, por medio de la bendición de Dios, tuvieron el hijo que ellas deseaban. Tenemos el caso de la madre de Samuel, la cual oraba a Dios en el templo, y el sacerdote pensaba que estaba embriagada, pero él la regañó, pero ella le dijo: yo no estoy embriagada, no estoy borracha, sino que estoy derramando mi alma a Dios. Y le dijo cuál era su petición, y el sacerdote le dijo que Dios le concediera su petición, o sea, la bendijo, y luego tuvo el hijo. Y luego de eso, ¿qué hizo con el hijo? Lo trajo al templo y lo entregó al sacerdote, al sumo sacerdote Elí, y le dijo: este fue el hijo que yo estaba pidiendo, y tú me echaste la bendición de Dios, y aquí está el hijo, y ahora yo lo dedico a Dios para el servicio de Dios. Y lo dejó en el templo donde fue criado el niño. Vean, una cosa dura para una madre, dejar su niño, entregarlo a Dios para el servicio de Dios. Y ese fue el poderoso profeta de Dios, Samuel. Ahora, ven ustedes cómo suceden cosas en la vida de muchas personas y luego encontramos que es para bien. Ahora aquí nos muestra que aún las mujeres estériles no pueden perder la esperanza si creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vean aquí en San Lucas capítulo 1, versos 9 en adelante, 8 en adelante, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Vean, su oración había sido oída. Así es que el sacerdote Zacarías y su esposa habían estado orando desde que se casaron. Ya llevaban muchísimos años, y ya estaban ancianos, avanzados en edad, y todavía estaban orando a Dios, como le sucedió a Abraham. Abraham se casó con Sara y vino a ser estéril. Y aún Abraham, teniendo 50, 60, 70 y 80 años, todavía esperaba tener un hijo por medio de Sara. Dios le dijo que tendría un hijo cuando tenía Abraham 75 años, y Abraham estuvo esperando ese hijo, y pasaban los años y no venía el niño. Sara, ya cuando tenía unos 77 años más o menos,
o 76, pensó que ya estaba muy vieja para tener un niño, para darle un niño a Abraham. Y pensó que podía pedir el cumplimiento de esa promesa por medio de su sierva Agar. Y Sara adoptarlo como hijo. Y le dio su sierva a Abraham para que se cumpliera esa promesa. Abraham tuvo por medio de ella un hijo llamado Ismael. Pero eso no era el hijo de la promesa, porque Dios le había dicho que sería por medio de Sara. Así es que Dios le sigue hablando a Abraham y le dice que será por medio de Sara que será cumplida esa promesa del niño prometido para Abraham. Y Abraham, ya teniendo 99 años de edad, recibe la visita de Dios en forma visible con los arcángeles Gabriel y Miguel. Esos tres personajes que aparecieron allá por el capítulo 18 del Génesis. No vamos a leer, solamente vamos a ver si dimos bien la cita, por el capítulo 18 del Génesis. Y capítulo 18, y ahí cuando Abraham los ve, en el calor del día que vienen, ellos caminando hacia Abraham, Abraham se postra delante de uno de ellos y le dice: mi Señor, porque reconoció que uno de ellos era el Señor, el cual le había hablado toda la vida. Y le dice: mi Señor. Y entonces habla con él y lo invita a comer. Les voy a preparar una ternera. Les voy a preparar también panes al rescoldo debajo de la ceniza, y les voy a preparar un sinnúmero de cosas. Así es que les invito a llegar a mi casa, a mi hogar, y se recostarán allí bajo un árbol, porque en esos lugares es muy caluroso, y debajo de una carpa pues es muy caliente, y ellos vivían en carpas, así es que debajo de un árbol es más fresco. Y les voy a lavar los pies, porque eso era lo que hacían con los invitados, y les voy a tener esa comida. Y les dice: porque ustedes han pasado por mi casa, por aquí, para verme. Así es que Dios dijo que sí a la invitación de Abraham. Estuvieron allí, comieron con Abraham. Abraham les preparó la ternera, y luego encontramos que Dios le dijo a Abraham que iba a tener el niño por medio de Sara. Al tiempo de la vida vendré, y Sara tu mujer tendrá un niño. O sea, el niño que Dios le había prometido. Ya hacían unos 24 años, pero todavía Dios seguía diciendo que tendría un niño, Abraham, por medio de Sara. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Así es que Abraham no había desmayado en la fe. Y Sara está escuchando a la parte de atrás de Dios y sus arcángeles. Y cuando escucha eso que dice Elohim, se ríe en su corazón. No fue una risa exterior, en su corazón. Y dice: siendo ya yo vieja, ¿he de tener un niño? ¿He de darle un hijo a Abraham? Siendo ya vieja, ¿he de tener deleites y he de tener un hijo? ¿He de darle un hijo a Abraham? Y Dios le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Si no la hay, entonces vean ustedes una mujer que tenía 89 años de edad ahora, y Abraham tenía 99, están recibiendo la confirmación de que vendrá el hijo prometido, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Todopoderoso, por lo tanto no hay nada imposible para Dios. Dice: al tiempo de la vida, el próximo año por este tiempo, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahora, durante ese tiempo, Abraham se rejuveneció y Sara también. Y por eso se fueron a otra ciudad. Y el rey Abimelech, el rey de Gerar, se enamoró de Sara.
¿Y qué rey se va a enamorar de una mujer de 89 años? ¿Qué de bonito le puede encontrar a una mujer de 89 años? Pero se enamoró de Sara. La tomó, la separó para casarse con ella. Así es que estaba muy hermosa, muy bonita, y ella era muy bonita, pues Abraham dice, como tú eres una mujer muy bonita, a todos los lugares que vayamos, tú vas a decir que tú eres mi hermana. Porque si saben que tú eres mi esposa, me van a matar a mí para quedarse contigo. Así es que tú me vas a defender en esa parte. Porque ellos no acostumbraban a quedarse con la mujer de una persona si estaba viva la persona, porque sabían que el juicio divino vendría sobre esas personas y sobre esa nación si era el rey el que hacía eso. Recuerdan el caso de Sara también y Abraham cuando estaban en Egipto. Y ahora el caso es en Gerar. Y Sara pues dijo, y Abraham dijeron, pues es mi hermana. Y el rey la tomó, la separó para tomarla como esposa. En el tiempo señalado, pues los reyes acostumbraban a tenerla separada como un año, más o menos, depende del territorio, y después se casaban. Luego, durante todo ese tiempo, Dios cerró la matriz de todas las mujeres de ese reino, cerró la matriz de todos los animales, las hembras de los animales y de las aves y de todo. Y durante ese tiempo no nacía nadie, no nacían bebés, no nacían animales. Se dieron cuenta que algo malo estaba sucediendo. Sabían que el juicio divino estaba sobre ese reino, sobre ese territorio. Y Dios le apareció en sueños, un sueño al rey Abimelech, y le dice, eres hombre muerto, porque tienes la mujer de otra persona. Tienes esa mujer y esa mujer tiene esposo, y su esposo es profeta, para colmo. Eres hombre muerto. Y Abimelech le dice en sueños a Dios, Señor, yo no sabía que ella tenía esposo. Yo con limpieza de mi corazón, o sea que la tomó, la separó con buena intención para hacerla la reina allí. Yo con limpieza de mi corazón he hecho esto. Él le dice, yo sé que con limpieza de tu corazón tú lo has hecho. Por lo tanto, no la toques. Entrégasela a su esposo y él orará por ti. Ahora miren, Dios no le está diciendo a Abraham nada, sino que le está diciendo a Abimelech, y él orará por ti para que yo te resuelva el problema. Y de cierto te digo que si no la devuelves, ya sabes que eres hombre muerto, morirás. De seguro esa fue la mañana en que más madrugó el rey Abimelech. Pues de ahí en adelante no pudo dormir. Así es que buscó seguida sus consejeros y a todos, y buscó a Sara, y llamaron a Abraham, y le dicen, aquí está tu mujer, ¿por qué no me habías dicho que ella era tu esposa? Y nos has colocado delante de Dios en este peligro. Si alguno de nosotros hubiera tomado esa mujer, Dios hubiera destruido toda nuestra nación. Hubiera pecado alguno de nosotros, y el que iba a pecar era el rey. Por lo tanto, el reino completo iba a ser destruido. Abraham dice, yo creí que ustedes eran gente sin temor a Dios. Y dije en mi corazón, al saber que es mi esposa, me van a matar a mí para quedarse con ella. Esa fue la explicación que Abraham dio al rey, la misma explicación que había dado allí en Egipto. Y ahora Abraham no recibe ningún regaño de parte de Dios tampoco.
El que recibió el regaño fue el rey, por no averiguar bien las cosas y por tener en su familia, en su casa, allá separada, una mujer casada. Y ahora, y para colmo, esposa del profeta de aquella dispensación. No de cualquier profeta, sino de un profeta dispensacional. Hombre muerto era ese rey. No importa el nivel social que tenía ese rey, no importa que ese hombre era el rey. Moriría él y toda esa nación sería destruida. Pero vean ustedes cómo la misericordia de Dios se manifestó. Él entregó la esposa a Abraham, le entregó a Sara a Abraham. Abraham oró por él y Dios sanó todo ese territorio. Y luego de ahí en adelante, las mujeres, de ahí en adelante, la matriz le fue abierta a las mujeres y también a las hembras de los animales y de las aves. Y ese tiempo de ahí en adelante fue un tiempo fructífero para ese reino. Hubo un rey con temor a Dios. Ahora, vean cómo aún siendo Abraham culpable en esa forma en que él actuó, con todo eso Dios no le dijo nada a Abraham, sino que le dijo al rey que le dijera a Abraham que orara por él. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y ahora, miren ustedes cómo Abraham oró por él. Y luego el rey le dice, ahora, toma este dinero. Y luego, habita tú con tu gente y tu ganado y todos tus siervos, que eran quizás unas de 200 a 1000 personas, en donde tú desees. O sea, el campo está a tu disposición. Ese rey estaría temblando ante la presencia de ese profeta, siendo que Dios hasta le había mostrado quién era el profeta de esa dispensación, el cual podía orar por él y Dios oír la voz de ese profeta. Dios no escucharía la voz del rey, sino la voz del profeta de esa dispensación, porque el camino de la vida estaba allí, manifestado en la dispensación de la promesa, y tenía un profeta dispensacional allí Dios en la tierra. Ahora vean el camino de la vida cómo estaba manifestado allí. Luego encontramos que Abraham, durante ese mismo año, porque todo ese problema que le surgió en ese territorio de Gerar, en donde cuando llegaron allá, ya Sara estaba jovencita y Abraham estaba también jovencito y podía tener un hijo por medio de su esposa Sara. Pero miren cómo el enemigo de Dios trató de que el hijo que Sara iba a tener fuera hijo de aquel rey. Pero Dios no permitió que eso sucediera, porque el hijo prometido por medio de Sara vendría a través de Abraham. Era el hijo de la promesa. Ahora, en el próximo año, o sea, en el año 100 de la vida de Abraham y año 90 de la vida de Sara, nació el hijo prometido, Isaac. Isaac, que significa risa. Miren, cuando Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo, Abraham se rió, pero no con incredulidad. Se rió en su corazón, hablando palabras de fe y de esperanza y dándole gloria a Dios por lo que Dios le estaba prometiendo. Pero cuando Sara se rió, fue una risa de incredulidad. Así es que es importante uno saber cómo se ríe con relación a las promesas divinas. Y Dios mira la risa aún sin uno tenerla en los labios, sino en el corazón, porque Dios juzga el corazón y Él escudriña nuestros corazones. Ahora vean cómo vino el hijo prometido. Y el hijo prometido, Isaac, representa
tipifica la venida de Cristo. Tipifica la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y hay personas que se han reído acerca de la promesa de la segunda venida de Cristo dada en la Escritura. Y algunos han pensado y se han reído en el corazón como Sara, como si fuera imposible el que Dios cumpliera la segunda venida de Cristo en el día postrero. ¿Cómo se rieron de la primera venida de Cristo? Cuando fue cumplida en un sencillo joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Toda persona que oía acerca de la primera venida de Cristo, del rey de Israel, y oía decir que era Jesús, el que no tenía la revelación de que ese era el verdadero Mesías, se reía. Se rieron de él, el sumo sacerdote, los sacerdotes, muchos de los sacerdotes y de los escribas y de los fariseos, y de los soldados romanos también. Y lo golpearon. Nunca creyeron que ese era el Mesías, pero era el Mesías, el rey de Israel. Pero vino de una forma tan sencilla que no se podían imaginar que ese era el verdadero Mesías. Y decían, no reinará este sobre nosotros. O sea, estos ignorantes que creen en él como el Mesías, no van a colocarlo sobre el trono de David para que reine sobre nosotros. O sea que la jerarquía religiosa, con sus líderes religiosos, se levantó en contra del Mesías y en contra de aquellos creyentes sencillos para que no lo colocaran como rey sobre el trono de David. Y miren ustedes, los juicios divinos vinieron luego sobre el pueblo hebreo porque no creyeron y no recibieron al Mesías que ellos estaban esperando. Había venido también Juan el Bautista como precursor de la primera venida de Cristo y tampoco creyeron en Juan el Bautista. Pero el arcángel Gabriel, vean ustedes, le había prometido a Elizabeth y al sacerdote Zacarías que tendría un hijo. Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino de sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante del Señor, o irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cómo vendría Juan el Bautista? Con el espíritu y poder de Elías. O sea que vendría con el ministerio del profeta Elías. Sería la tercera ocasión en que el ministerio del profeta Elías sería manifestado en carne humana en la tierra. Dice, sigue diciendo, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Y estas palabras y esta pregunta está llena de incredulidad. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. O sea, poniendo obstáculos, poniendo como obstáculo la edad. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Por no decir que estaba viejita ya. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. No le había dicho el nombre todavía, ahora se lo dice, le dice, yo soy Gabriel. O sea, el arcángel Gabriel. Miren, para la venida del precursor de la primera venida de Cristo, ¿a quién envió Dios para dar esta noticia? Al que sería padre de este niño, envió un arcángel, porque un evento mayor se iba a llevar a cabo en la tierra, porque se estaba viviendo al final de una dispensación para pronto comenzar una nueva dispensación y vendría un profeta dispensacional, el Mesías, para una nueva dispensación. Y envió Dios primero su precursor, o sea, un profeta preparándole el camino. Y Dios envió, por lo tanto, un arcángel que es un ángel mayor, uno mayor, el cual tiene a su cargo millones de ángeles del cielo. Para mayores eventos, Dios envía mayores ángeles de rangos mayores.
En el tiempo del profeta Daniel también Dios le envió, ¿a quién? Al arcángel Gabriel. Ahora miren, sigue diciendo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por incrédulo a lo que el arcángel le dijo, quedaría mudo por todo ese tiempo, o sea, por unos 12 a 9 meses. Y cuando el niño nació, todos querían ponerle el nombre del abuelito o de alguna otra persona, como hacemos nosotros normalmente, que si el abuelito era bien cariñoso con los niños y con los hijos, y así por el estilo, pues le queremos poner el nombre del abuelito o del bisabuelo, y ahora le querían poner el nombre de algún familiar, pero Juan todavía no tenía nombre, pero ya el arcángel le había puesto un nombre, el cual el arcángel recibió de parte de Dios. Y el sacerdote Zacarías, cuando vio que todos querían ponerle tal nombre o tal nombre, agarró una tablilla y escribió: Juan será su nombre. Ese fue el nombre que el arcángel le dio para el precursor de la primera venida de Cristo, aunque dijo que vendría con el espíritu y el poder de Elías. Ahora, algunas personas podrán decir, pero ¿y por qué el arcángel no le dijo que le pusieran Elías? Para que el pueblo hebreo, cuando lo viera y viera que se llamaba Elías, dijera: aquí está el Elías que Dios dijo que enviaría. Porque el velo de carne no era el profeta Elías, el velo de carne era el hombre en donde estaba el ministerio de Elías, y lo que se llamaba Elías era el ministerio, y por eso le pusieron por nombre Juan, pero el ministerio era el ministerio de Elías, prometido para venir en ese tiempo. ¿Y dónde más nos habla que Juan el Bautista era el profeta Elías? Miren, dos personajes muy grandes, a los cuales no le podemos decir que no es cierto. Lo dijo el arcángel Gabriel. ¿Y quién se atreve a decir que no es cierto que Juan era el Elías que vendría para ese tiempo? Y ahora lo confirma otro personaje muy importante, el personaje más importante de la tierra y del cielo también, nuestro amado Señor Jesucristo. En el capítulo 11 de San Mateo, y vamos a ver aquí el verso 13 al 14, donde nos dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. No es que después de Juan el Bautista no iban a venir más profetas, sino que los profetas de la dispensación de la ley llegaron hasta Juan el Bautista. Y luego vino Jesús, el profeta de Nazaret, un profeta dispensacional para una nueva dispensación, para la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. Y ahora sigue diciendo Jesús: y si quieren recibirlo, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Miren, de Juan el Bautista Jesús dice que él es aquel Elías que había de venir. Y esto también lo dijo en otra ocasión después que bajó del monte de la transfiguración, en donde a los discípulos, los fariseos y saduceos, los doctores de la ley, le hablan acerca de que Elías tiene que venir primero. O sea que no podía estar el Mesías en la tierra sin primero venir Elías para prepararle el camino. Y ahora, ¿qué dice Jesús? Veamos a ver cómo le preguntan a Jesús los discípulos, porque tenían al Mesías ya en la tierra y ellos decían: pero ¿dónde está Elías? Primero, no sabían que Juan el Bautista era Elías, ni los fariseos, ni los saduceos, ni el sumo sacerdote, y aún los discípulos de Jesucristo tampoco sabían que ya Elías estaba en la tierra y se llamaba Juan el Bautista. Ya para ese tiempo había partido. Ahora veamos aquí capítulo 17, verso 9 de San Mateo. Dice: cuando descendieron del cielo, cuando descendieron del monte,
Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, que no dijeran la visión que habían tenido en el monte de la transfiguración. Entonces sus discípulos se le preguntaron diciendo: ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Y ellos habían visto a Elías también en el monte de la transfiguración y habían visto al profeta Moisés en el monte de la transfiguración. Allí estuvieron con Jesús en sus cuerpos teofánicos. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Está hablando de la venida de Elías para el futuro. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, porque él era aquel Elías que tenía que venir para aquel tiempo, preparándole el camino al Señor. Y allí estaba cumplida ya esa promesa, en una forma sencilla, por medio de un hijo nacido al sacerdote Zacarías y a su esposa Elizabeth. Ahora vean ustedes cómo se cumplen las profecías bíblicas, en donde Dios se promete enviar a algún profeta y la gente algunas veces ni se dan cuenta del cumplimiento de esa promesa. Luego del cumplimiento de la promesa de la venida de Elías, por tercera vez vino el Mesías, Jesús. Vino la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario para llevar a cabo la redención de cada uno de nosotros. Y está prometido Elías para venir en el tiempo del siglo XX y luego para el siglo XXI también. Y esto sería entonces la venida de Elías por cuarta ocasión, y después de la cuarta ocasión, la venida de Elías de nuevo por quinta ocasión. La cuarta ocasión de la venida de Elías es como precursor de la segunda venida de Cristo. Y Dios envió un profeta en Norteamérica, como el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, llamado el reverendo William Marion Branham, en el cual estaba el espíritu y virtud de Elías por cuarta ocasión, precursando así Elías la segunda venida de Cristo. Pero el hombre, el velo de carne, no era Elías, no se llamaba Elías, se llamaba William Marion Branham. Pero el espíritu ministerial que estaba en él era el espíritu ministerial de Elías. Y por eso fue el Elías que había de venir precursando la segunda venida de Cristo. Ahora, encontramos que durante la dispensación de la gracia ha estado en el camino de la vida. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y desde la eternidad el camino de la vida ha estado manifestado. Y los que han recibido la palabra de Dios para el tiempo en que han vivido y han recibido el Espíritu de Cristo, han estado en el camino de la vida. Y los que han partido se encuentran en el paraíso, con un cuerpo teofánico parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, viviendo allí en paz y en armonía, felices y muy contentos allí. Allí ni se trabaja, ni se come, ni se duerme. No hay estas necesidades que tenemos aquí en estos cuerpos mortales. Pero ellos están orando por la resurrección en un nuevo cuerpo, en un cuerpo eterno, lo cual Cristo ha prometido para ellos, para el día postrero. Y para los que estamos vivos, que veamos la segunda venida de Cristo y veamos los muertos en Cristo cuando resuciten. La promesa es que seremos transformados y tendremos el nuevo cuerpo también nosotros. Ahora, ya Elías vino, si ustedes lo quieren recibir, ya él vino por cuarta ocasión y fue el espíritu ministerial de Elías en el reverendo William Marion Branham. Y él dio a conocer la verdad divina para la séptima edad de la iglesia gentil y para la brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular. Y todo esto en el camino de la vida, todo esto en el camino de Dios, en el programa de Dios. Y ahora, para el día postrero, está la promesa de que Elías vendrá por quinta ocasión.
Y no solamente el profeta Elías vendrá por quinta ocasión, sino Moisés. Y ahora esto significa que tendremos nuevamente sobre la tierra el ministerio de Elías por quinta ocasión y el ministerio de Moisés por segunda ocasión. Y tenemos también la promesa de la venida de Jesús. Por lo tanto, tendremos el ministerio de Jesús por segunda vez en la tierra también. 3 grandes profetas están prometidos para venir en el día postrero. Y esto es sus ministerios repitiéndose en el día postrero. Esto es Jesucristo en el Espíritu Santo viniendo en el día postrero, en carne humana, en un nuevo velo de carne. Y esto es el espíritu ministerial del profeta Moisés viniendo por segunda vez en otro velo de carne. Y esto es el espíritu ministerial del profeta Elías viniendo por quinta vez en otro velo de carne. Y ahora son 3 ministerios proféticos que están prometidos para venir en el día postrero, en el séptimo milenio, y en la dispensación del reino, y en la edad de la piedra angular. Y estarán estos ministerios manifestando el programa divino correspondiente al tiempo final, y estarán dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Los ministerios de Moisés y de Elías son los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, que están delante de la presencia de Dios, los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, y son los ministerios de los 2 olivos también de Zacarías capítulo 4. Eso se tiene que materializar en la tierra en carne humana, trayendo Cristo en el Espíritu Santo a través de su velo de carne, donde Cristo estará manifestado en el Espíritu Santo en el día postrero, y estará colocando estos 2 ministerios también proféticos, los ministerios de Moisés y Elías. El ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta ocasión. Pero el velo de carne donde estarán estos 3 ministerios, el de Jesús, el de Moisés y el de Elías, no será ni Jesús, ni será Elías, ni será Moisés. Pero en él estarán los ministerios de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesús por segunda vez. Y esto será posible por medio de la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, en carne humana, en el profeta de la dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo, para venir en el día postrero, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Cristo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice, con esa voz de trompeta, nos dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Esa es la voz de Cristo, esa voz de trompeta. Porque en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día estaba? En el día del Señor, que es el séptimo milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, no una trompeta, sino una gran voz como de trompeta. Es la voz de una persona. Vamos a ver quién es esta persona, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero. Es la voz de Jesucristo hablándonos con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y por medio de quién nos está dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto? Porque tendrá que tener un velo de carne aquí, tendrá que tener un profeta mensajero en el cual Cristo esté manifestado, hablándonos con esa gran voz de trompeta, o sea, hablándonos con el mensaje del Evangelio del Reino, porque es la trompeta del Evangelio del Reino, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, proclamando el mensaje de la segunda venida de Cristo, a través de, alrededor del cual gira el mensaje del Evangelio del Reino. Y ahora, ¿a través de quién nos está dando testimonio de estas cosas? ¿A través de quién nos está dando a conocer estas cosas en el día postrero? Que lo diga Jesucristo aquí en su palabra. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Jesús que ha enviado? A su ángel mensajero, para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, y en la edad de la piedra angular, y en la dispensación del reino. Y en Apocalipsis 22, verso 6, también Cristo nos dice a quién Él envía. Dice: y me dijo:
Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para mostrarle a la iglesia del Señor Jesucristo las cosas que deben suceder pronto, y luego también mostrárselas al pueblo hebreo, en donde habrá 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que escucharán la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Y recibirán ese mensaje y entrarán al camino de la vida en el día postrero. Porque el camino de la vida en el día postrero, ¿dónde está? En la dispensación del reino. Porque Cristo se ha ido moviendo de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y ahora en el día postrero, ¿dónde estaría? En la dispensación del reino, que se abre en el día postrero por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, y nos da testimonio por medio de su ángel mensajero de todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y ahora, siendo que el día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, así da testimonio el apóstol San Pedro. Y el profeta Moisés también en el Salmo 90 y verso 4 también da testimonio de esta verdad. Y ahora, el día postrero, siendo el séptimo milenio, es el día del Señor, en donde la voz de Jesucristo estará como una gran voz de trompeta. O sea, en donde la voz de Jesucristo estará dándonos el mensaje del evangelio del reino por medio de su ángel mensajero, y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así como en las edades pasadas hubo un ángel mensajero para cada edad y también para cada dispensación, y hubo un mensaje para cada edad y también para cada dispensación, y hubo un pueblo para cada edad y para cada dispensación, y hubo un territorio. ¿Dónde estaba ese pueblo? Para cada edad y para cada dispensación. Ahora, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino en el día postrero, habrá un pueblo y también habrá un territorio que estará recibiendo a Cristo en Espíritu Santo, velado y revelado en su ángel mensajero, hablándonos todas esas cosas que deben suceder pronto. Ese pueblo es el pueblo latinoamericano y caribeño, y el territorio es la América Latina y el Caribe. ¿Ven la bendición tan grande que tiene Dios para los latinoamericanos y caribeños en este día postrero? Es en la América Latina y el Caribe donde estas cosas serían dadas a conocer y serían entendidas por los latinoamericanos y caribeños, porque por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero dándonos testimonio de estas cosas, el corazón nuestro sería abierto y el entendimiento nuestro sería abierto para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto a medida que van siendo dadas a conocer por Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Ahora, ¿cuántos sabían que los días postreros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? No se sabía. ¿Y cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? No se sabía. Pero por medio del evangelio del reino, siendo predicado en la América Latina y el Caribe, este misterio ha sido abierto a los latinoamericanos y caribeños. ¿Y cuántos sabían que la gran voz de trompeta o trompeta final o trompeta que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11 y Apocalipsis capítulo 4 y San Mateo capítulo 24 y verso 31 es la trompeta del mensaje del evangelio siendo proclamado en el día postrero? No se sabía, pero ahora sí se sabe. Es la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero dándonos el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo en el camino de la vida en el día postrero. Vean dónde está el camino de la vida en el día postrero, en una nueva edad y en una nueva dispensación, en la edad de la piedra angular y la dispensación del reino, porque ahí es donde está el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y también leímos en Proverbios
que el camino de la vida es hacia arriba. Y vean cómo el camino de la vida ha estado manifestado durante las diferentes edades o etapas de la iglesia gentil, comenzando allá en el tiempo de Jesús y va subiendo de edad en edad hasta llegar a la edad de la piedra angular. Ahí está el camino de la vida, porque está Cristo de edad en edad, que es el camino de la vida eterna para todo ser humano, manifestado de edad en edad en su cuerpo místico de creyentes. Ahora el camino de la muerte, ¿hacia dónde es? Hacia abajo, porque hacia abajo está ¿qué? El infierno, el Seol. Y vean ustedes cómo el reino de los gentiles ha tomado el camino de la muerte, que es hacia abajo. Comenzó con la cabeza de oro, el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor. Esto está en la profecía de Daniel, capítulo 2, lo cual le interpretó al rey Nabucodonosor cuando el rey tuvo el sueño de aquella gran estatua con la cabeza de oro, la cual representa el reino babilónico con Nabucodonosor como rey. Y luego la segunda etapa fue el pecho y los brazos de plata, que fue el imperio medo-persa. Y luego la tercera etapa fue el vientre y los muslos de bronce, que fue el imperio griego. Y luego la cuarta etapa fue o es el imperio romano con las piernas de hierro, y esa parte se cumplió. Y luego la otra parte de ese cuarto imperio es los pies de hierro y de barro cocido para los días postreros. Ahora, ¿dónde se encuentra el reino de los gentiles? Abajo. Vino desde la cabeza de oro bajando y ya se encuentran los pies de hierro y de barro cocido para ser desmenuzados esos pies de hierro y de barro cocido, que representa el juicio divino que Cristo traerá sobre el imperio de los gentiles, el cual estará encabezado en el día postrero por el anticristo, por la bestia, el hombre de pecado, en el cual estará el diablo encarnado en toda la plenitud del diablo. Y el diablo estará gobernando ese reino de los gentiles en toda su plenitud. Pero la venida de la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel, que salió de una montaña, la piedra no cortada de manos, que fue cortada del monte de Dios, que es el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. De ahí es que viene el cumplimiento de esa piedra no cortada de manos. De ahí es que viene el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, porque quien tiene la promesa de la segunda venida de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo. Y vendrá a Sión el libertador, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y después de Sión irá al pueblo hebreo. Ahora podemos ver lo que sucederá en el día postrero. Con la segunda venida de Cristo, todas las profecías del día postrero serán cumplidas. Tanto las profecías que cubren el reino de Dios como las profecías que cubren el reino de la bestia. Todas esas profecías tienen que ser cumplidas cuando en el día postrero, para así dar paso al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo, donde Cristo se sienta sobre el trono de David en medio del pueblo hebreo y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora vean el programa divino en el camino de la vida en el día postrero, en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular. Ahí es donde está el camino de la vida en el día postrero. Y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc capítulo 2, verso 14, y también Isaías capítulo 11 y verso 9. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, o sea, será llena la tierra del conocimiento de la segunda venida de Cristo, donde la gloria de Jehová estará manifestada en el día postrero, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, o sea, en el lugar santísimo de ese templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo, y que es la edad de la piedra angular, es el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Ahora hemos visto dónde estamos en el camino de la vida. Estamos en la edad de la piedra angular y estamos en la dispensación de los reinos, donde Cristo está en este tiempo
velándose y revelándose y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así nos está preparando, está llamando a todos sus escogidos en la América Latina y el Caribe, los está colocando en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, en donde está el camino de la vida, en donde está Jesucristo, que es el camino de la vida y es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora hemos visto dónde está Cristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y por eso es en la edad de la piedra angular y la dispensación del reino donde está el camino de la vida en este día postrero. Y la tierra será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo. El camino de la vida, que es Cristo, estará abierto en la dispensación del reino para todos los habitantes del planeta Tierra, como estuvo abierto el camino de la vida en la dispensación de la gracia, que fue la primera venida de Cristo como Redentor, muriendo en la cruz del Calvario. Y ahora, la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Y ahí es donde encontraremos a Cristo, el camino de la vida eterna, en el día postrero, dándonos testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién? Por medio de su ángel mensajero. Estará Cristo en el Espíritu Santo, hablándonos a todos en el camino de la vida, en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular, en este día postrero. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues ya estamos en el día postrero y también en el siglo XXI. Estamos en un tiempo más importante de lo que nos imaginábamos antes de saber estas cosas. Así es que manténganse firmes caminando en el camino de la vida en este día postrero y trabajando en el reino de Dios en este día postrero, porque pronto seremos transformados cuando resuciten los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Y luego nos iremos de aquí a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del camino de la vida en el día postrero. Pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias también por vuestra amable atención y que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, el camino, la verdad y la vida, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, por las bendiciones que nos ha dado esta noche y por todas las bendiciones que nos da en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular en la América Latina y el Caribe. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.